Hola, muy buenas tardes a todos los aquí presentes por tomarse su tiempo en seguir preparándonos día a día. Para el día de hoy tenemos a Josibel Castillo, especialista en préstamos, aprovechando la época de taxes. Muy buenas tardes, Josibel, ¿cómo estás? Hola Narvi, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer una presentación de aproximadamente 20 minutos. En este caso, aprovechando la época de taxes, sé que Josibeles también tiene muchos conocimientos en el área contable y vamos a aprovechar de sacarle la mayor cantidad de conocimiento que podamos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Definitivamente esta presentación está para la temporada de impuestos y más que todo para los empleados independientes que eh, requieren un poquito más de preparación. Sin embargo, no significa que sea más difícil que un escenario o con personas de W2, ¿ok? Entonces, el monto del préstamo se va a basar en lo que es la capacidad de pago. La capacidad de pago se va a calcular o no es más que el resultado, mejor dicho, entre la relación ingresos versus deudas. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos ingresos? Esto va a depender de la fuente de ingreso que tenga el aplicante cuando pues ya estemos en el proceso como tal. Entonces, están aquellas personas que son empleados de W2, están aquellas personas que son empleados independientes. Para cualquiera de los dos, evidentemente necesitamos impuestos. Las últimas dos declaraciones de impuestos son la clave del éxito para un aplicante o un solicitante de hipoteca. Los empleados independientes quiero mencionar que tienen la opción de aplicar con un año de taxes siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, que es bien sencillo. Es si el empleado independiente ha estado en la misma línea de trabajo por 5 años o más, entonces podemos utilizar solamente una declaración de impuestos para aplicar al financiamiento, o sea, para calcular lo que es la capacidad de pago solamente con un año de impuestos. O personas que han estado en la misma línea de trabajo, que han sido W2 por al menos 2 años antes de cambiar a 1099 y que el año más reciente de impuesto cubre los 12 meses de la declaración. Entonces, en este caso podemos mencionar 2023, 2024, W2. Justamente en enero 2025 se cambió a 1099. Esta persona califica también con una declaración de impuestos. Todo lo que está relacionado con impuestos nos va a llevar o les va a abrir la puerta a esos compradores para préstamos FHA y convencional. Estos préstamos son donde mejores tasas de intereses tenemos, el porcentaje de down payment son los más bajos, los gastos de cierre son más económicos y también acá son más flexibles con lo que es el puntaje de crédito. Los empleados que son independientes tienen otras alternativas. Podemos calcular ahora los ingresos sin mostrar taxes y basarnos en movimientos bancarios de los últimos 12 o 24 meses. Existen programas que incluso pueden ser con un estado de pérdidas y ganancias. Existen otros productos como por ejemplo 1099, o sea, solamente mostrando la forma de 1099. Incluso existen otros programas que es solo con una verificación de empleo. Pero claro, aquí cambiamos una cosa por la otra. Ya no vamos a mostrar taxes, ¿ok? Pero sí tendríamos que estar preparados con un poco más de down payment, ya que el down payment va a ser más alto, los fondos y, bueno, mejor dicho, los gastos de cierre también van a ser más altos y al mismo tiempo el puntaje de crédito también. Entonces aquí pues estaríamos cambiando una cosa por la otra. Sin embargo, cada persona tiene un escenario y unas necesidades completamente diferentes o unas prioridades completamente diferentes y pues lo que funcione para cada familia va a estar perfecto. Ahora bien, los requisitos son súper sencillos. Dos declaraciones de impuestos, dos recibos de pago si el cliente es empleado de W2, últimos dos estados de cuenta, puntaje de crédito. Vamos a tomar en consideración los pagos mensuales de todo lo que está financiado para calcular lo que es la capacidad de pago y pues ahora el tema del estatus migratorio también es importante. Pero en realidad el banco, ¿cómo ve esto? Ellos con esta documentación lo que en realidad evalúan es una historia laboral, la constancia en los ingresos y el historial crediticio. Esto es fundamental. Con estas tres cosas le damos
solidez al caso. Si nosotros mantenemos si hemos mantenido el historial laboral, si hemos sido consistentes en los ingresos o al menos los hemos mantenido, a ellos les encanta esto. Y por supuesto, el historial crediticio también es importante. Ahora bien, cuando nosotros les pedimos a nuestros clientes las planillas de impuestos es porque allí vamos a verificar el ingreso de los aplicantes. Nuevamente vamos a confirmar lo que es el historial laboral. Vamos a ver, por supuesto, gastos y deducciones, más que todos para aquellos que son empleados independientes, y vamos a verificar si existe alguna deuda con el IRS. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular estos ingresos? Empleados que son de W2, siempre vamos a solicitar sus últimos dos recibos de pago. Y los empleados que son independientes, pues dependiendo del caso, vamos a solicitar sus declaraciones de impuestos. Todas las páginas, no la foto de la página número 1, número 2, no, son todas las páginas. Entonces, aquí es donde me quiero enfocar un poquito porque también hay mucha confusión al respecto. Cuando nosotros chequeamos la planilla, vamos a verificar los ingresos que son por W2, que por lo general siempre están en la línea 1, y cualquier otra fuente de ingreso que van a estar identificados en este caso, esta es la planilla ya del 2025, estaríamos hablando en la línea 8. Cuando hablo de otros ingresos, pueden ser ingresos por 1099, ingresos por aquellas personas que son dueños de empresa, ingresos por personas que tienen propiedades que están rentadas, todo lo que engloba un ingreso diferente al W2 o pensiones, ¿ok? Entonces, este es uno de los anexos más comunes cuando las personas son independientes, el famoso Schedule C o anexo C. Entonces, aquí cada cada actividad debe de tener un ingreso de esto. Me explico. Yo soy agente de préstamos hipotecarios y vamos a suponer que al mismo tiempo soy también agente de seguro. En mi declaración de impuestos yo debería de tener dos anexos. Uno para declarar los ingresos por la parte de préstamo y uno para declarar los ingresos por parte de seguros. Esto es bastante común o es un error bastante común en las declaraciones de impuestos que agregan todo. No importa de dónde vengan los ingresos, lo agregan todo en un solo anexo. Entonces, esto al momento de solicitar préstamos, pues nos puede atrasar un poco. Entonces, algo súper importante que quisiera también mencionar acá. Para los empleados independientes, el banco toma en consideración el ingreso neto y no el gross. Entonces, nosotros nos vamos a ir a nosotros vamos a tener en la línea número 1 el ingreso completo, porque las personas tienden a decir, yo sí, te mandé la declaración de impuestos, fue por $40,000. Ciertamente, la persona tuvo $40,000, pero luego de gastos y deducciones quedó en 34. El banco en realidad va a admirar es estos 34, no los 42 que están arriba. Entonces, acá también, pues les dejo esto para que sepan identificar cuál es el ingreso con el que el banco va a trabajar. Quiero mencionar, a pesar de que en este anexo no hay nada, quiero mencionar que cuando existen ingresos reflejados en la línea 12, en la línea 13, incluso en la sección de millas, esto se convierte en un ingreso, el cual vamos a sumar al ingreso neto, que es el que está reflejado en la línea 31. Es decir, todo lo que esté en la línea 31 y todo lo que esté en la línea 12, 13 y en la parte de millas se va a convertir en un ingreso para aquellos empleados independientes. Por otro lado, también les quiero mencionar que muchas personas acostumbran a darnos el monto, lo que llaman el AGI, que es el ingreso ajustado, el ingreso gross ajustado, ¿ok? Y en este caso nosotros no podemos trabajar con este ingreso. Las personas, por lo menos aquí, esta familia me diría, sí, nosotros hicimos $50,000 de ingreso. Sí, pero vemos que hay 18,000 por W2 y vemos que hay 34 por 1099. Los ingresos se van a calcular por separado. Ya yo sé que acá yo tengo que pedirle los recibos de pago a esta persona de W2 y tengo que revisar los anexos de este ingreso como independiente para saber entonces cuál es el monto que vamos a tomar en consideración. Ahora bien, luego de tener de hacer esa relación ingresos versus deudas, vamos a tener lo que es la capacidad de pago. Y con esta capacidad de pago vamos a cubrir principal interés, póliza de seguro contra riesgos, impuestos sobre la propiedad, seguro de hipoteca y asociación en caso tal de que apliquen. Quiero presentarles un pequeño ejercicio. Vamos a suponer que entre dos aplicantes
o una familia tiene un ingreso mensual de $7,900. Para hacer un cálculo rápido, por así decirlo, vamos a dividir estos ingresos entre dos, es decir, a la mitad, que van a ser $3,995. Esta familia tiene en deudas o en compromisos de pago mensuales $650. Es decir, que la capacidad de pago para hipoteca va a ser hasta 3,345,95. Con este monto vamos a cubrir todos estos elementos que están acá. Em, entonces, a veces no nos enfocamos mucho en, o mejor dicho, las precalificaciones no se enfocan mucho en lo que cuesta la propiedad en sí, sino en que el pago mensual o la suma de estos cinco elementos no supere la capacidad de pago. Otra cosa, no quiere decir tampoco que la capacidad de pago, ejemplo, en este caso son $3,000, pero el cliente pues no quiere un pago mensual de $3,300, no quiere decir que se tiene que endeudar o comprometer con este pago mensual. O sea, este es como el tope, de ahí para abajo, lo que sea, no hay ningún problema. Por otro lado, pues las cosas, si no quisiera irme sin antes mencionar las cosas que no se deben hacer antes de aplicar un financiamiento, que prácticamente es abrir cuentas nuevas con balances altos, subir los balances de las cuentas ya existentes, dejar de pagar las cuentas que tenemos abiertas ahora mismo, ser cosigners. Yo menciono en ninguna deuda grande, pero en realidad sería preferiblemente ser cosigner de nada, al menos antes de aplicar una hipoteca. Cerrar tarjetas de crédito también afecta lo que es el historial crediticio y por ende pues el puntaje de crédito también. Y hacer depósitos grandes en cuentas de banco sin antes consultar. El dinero no es necesario que esté por 2 meses allí durmiendo en la cuenta de banco, no. En el proceso nosotros incluso podemos ir depositando el dinero, pero sí tenemos que respetar la regla. Y va a depender si es FHA o convencional. Así que podemos ir metiendo dinero en nuestras cuentas de banco, pero antes debemos consultarlo. Y otra cosa súper importante, hacer cambios de empleos. Los cambios de empleos, por supuesto que están permitidos, pero hay algunos cambios que nos pueden afectar o que nos pueden atrasar en el proceso. Entonces, lo ideal sería consultarlos. Algunos tips para los empleados independientes, aprovechando que todavía seguimos en la temporada de impuesto, es que si hay deudas a título personal, pero que están siendo pagadas por la empresa, es importante declarar los montos totales pagados durante el año como gastos dentro de los taxes de la empresa. Y el motivo es porque cuando esta persona va a aplicar al financiamiento, cuando nosotros corremos el crédito y vemos que esta deuda está bajo título personal, pero la persona dice, mira, pero la paga la empresa, el banco nos va a solicitar los últimos dos estados de cuenta de la compañía para verificar que así sea y al mismo tiempo también van a verificar que esté declarado como gastos en la declaración de impuestos. Es decir, que tenemos que cumplir con estos dos requisitos. Si nosotros no cumplimos con estos dos requisitos o cumplimos con uno de los dos, desafortunadamente ese pago mensual se tendría que tomar en consideración dentro de lo que es la capacidad de pago y por supuesto la misma se va a ver afectada. Por el otro lado, el tema de las deudas con el IRS, pues antes de aplicar el financiamiento, es importante, mm, es importante consultar también el caso porque no necesariamente tenemos que resolverlo de una vez. Me explico, no es que tienen que pagarlo de una vez. Podemos hacer plan de pago y el plan de pago lo podemos hacer incluso estando en el proceso. Entonces, esto también es importante consultarlo, pero definitivamente hay que tomar acción con algún compromiso o con algún remanente que haya pendiente con lo que es el IRS. Entre los errores más comunes que tenemos hasta el momento es aquellas personas que son empleados independientes que muchas veces dicen, no, yo estoy esperando hacer mi declaración de impuestos para aplicar el préstamo. Y la verdad es que esto no es necesario. Las personas que son W2 no es necesario esperar a hacer sus declaraciones de impuestos para poder aplicar el financiamiento. Otro error súper común, pues bueno, comparar el proceso de compra con otros.
Esto lo único que hace es frustrar a los compradores, porque se empiezan, mira, pero yo conozco a no sé quiéncito que gana menos que yo, o sabes, está como que en una situación diferente, él pudo comprar y yo no, 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 no. O sea, ese no sé quiéncito tiene su propia situación financiera, sus propios ingresos, sus propias deudas, su propia historia laboral, así que no, esto definitivamente no lo hagamos. Creer que se puede hacer el financiamiento a nombre de empresa. Esto sí lo podemos hacer, por supuesto, pero solamente para préstamos de inversión, para propiedades de inversión. Todo lo que sea primario, o sea, casa primaria, la propiedad que vamos a vivir, tiene que estar a título personal. Aunque si yo soy la dueña de la empresa y el banco va a calcular mis ingresos o mi capacidad de pago según mis declaraciones de impuestos de la empresa o mis estados bancarios de la empresa, obviamente pues yo soy el garante y por este motivo todo queda a título personal. Entonces, bueno, esto fue prácticamente lo que preparé para ustedes el día de hoy. Está bien cortita, pero con bastante información. Y definitivamente el proceso siempre será más fácil cuando nos preparamos con anticipación. No importa si el plan de comprar es en los próximos meses, en el próximo año, pero la asesoría es lo más importante. Mira, yo tengo clientes con los que he tenido más de 2 años trabajando, clientes frustrados porque, claro, no toman recomendaciones, entonces vuelven a caer como que, como que no salen del ciclo, otros súper eficientes y miren, un par de meses ya están listos, porque bueno, sí tengo que mencionar que ojalá todos los clientes estuviesen listos, pero casi siempre en la mayoría hay que Ujú. arreglar una cosita. Sin embargo, en la misma asesoría, pues también hemos descubierto clientes que ya están listos y no tenían ni idea. Entonces, bueno, la asesoría es la base de todo, definitivamente. Bueno, de verdad que está muy completa. Te hago dos preguntitas. ¿Cuál es la Ujú. diferencia de precalificación y preaprobación? Mira, en este caso, la preaprobación es el análisis de toda perdón, la precalificación es el análisis de toda la documentación sin correr el crédito. Entonces, sin correr el crédito, pues desafortunadamente no podemos confirmar cuál es la capacidad de pago. Mientras que con la preaprobación, igual recibimos toda la documentación, ya la chequeamos, ya hicimos nuestras matemáticas, corrimos el crédito, nos aseguramos que todo está ok y entonces pues ya el cliente puede o tiene una probabilidad más alta de que cuando vaya a hacer la solicitud de préstamo al banco, pues sea aprobado. Ok. Otra preguntita. Tengo por lo menos un caso de un cliente que él era W2 y en este momento, justo hace 3 4 meses, pasó a 1099. No tiene aún compañía. Es decir, él no puede tramitar crédito. El, si nos vamos con FHA y convencional, pues le faltaría un poquito. Fíjate que entonces la regla sería, él tuvo que haber estado en el mismo ramo por al menos 2 años. Si él justamente acaba de comenzar ahorita 2026 con 1099, quiere decir que él tuvo que haber estado en el mismo ramo con W2 2024, 2025. Si él Ujú. cumple con esta regla, entonces una vez que transcurra este año, como su declaración de impuesto más reciente va a cubrir los 12 meses del 2026, aquí puede aplicar, o sea, a él se le puede aplicar la excepción y puede aplicar, pero el año que viene, no Un ahorita. año, un año Sí, más. la única forma de que el cliente pudiese aplicar ahorita es que se le presente alguna oportunidad de volver al W2. No, no al mismo trabajo, sino a la forma de pago. Me explico. Sí. Otra pregunta. Yo he tenido casos que las personas se confunden mucho entre lo que es la solicitud de crédito y las personas que aparecen en el título. Ok, en el exacto. Una cosa son los aplicantes que van a ser los responsables de pagar la deuda. En este caso vamos a suponer mi persona y mi pareja. Nosotros estamos aplicando juntos para el préstamo. Pero en el título nosotros decidimos agregar a nuestros hermanos o a nuestros padres. Cualquier persona mayor de 18 años la podemos agregar en el título. Ahora bien, las personas que están en el título tienen derecho sobre la propiedad, pero no tienen obligación de pagar la deuda. Sin embargo, las personas que están en el título, pues no se ven afectadas. Si, por ejemplo, yo agrego a un familiar y mi familiar quiere comprar más adelante,
por el hecho de él estar en el título, pues esto no le afecta en nada realmente. Exactamente, no, exacto, sí, porque precisamente una de las clientes, ella está soltera, va a aparecer en el título, pero ella me dice, pero es que y cuando me case, entonces yo le explicaba, no, pero tú después te puedes retirar del título. Estaba renuente a estar en el título por eso. Sí, incluso pasa mucho cuando utilizamos cosigners también. Existen los cosigners que van a vivir en la propiedad, existen los cosigners que no van a vivir en la propiedad. Si hay un cosigner que va a vivir en la propiedad, vamos a suponer, estoy aplicando yo con mi esposo, ¿ok? Y también va a aplicar mi hermano. Mi hermano está casado y los cuatro vamos a vivir en la casa. En este caso, como mi hermano va a vivir también en esta casa, su esposa tiene que estar en el título. No necesariamente en el préstamo, pero sí en el título. Ahora, si ellos nos fuesen a apoyar a nosotros solamente a nivel de préstamos, sin vivir en la propiedad, entonces aquí yo solamente puedo agregar a mi hermano sin que su esposa esté en el título de la casa. Y en este caso, el hermano, si ya tiene casa con un FHA, no se ve afectado que este crédito se saque con un FHA. No se ve afectado porque en su defecto, siempre y cuando, no se ve afectado siempre y cuando mi hermano no vaya a vivir en mi casa. Porque si yo estoy sacando un préstamo FHA y yo estoy diciendo que mi hermano que ya tiene un FHA va a vivir conmigo, entonces aquí tendríamos que cumplir la regla de un segundo FHA, que son bien estrictas, por cierto. No, no, pero está bien claro ahorita. No, bueno, la verdad que cuando se trata de un W2, no, lo veo menos complicado a la hora de declarar, pero con un 1099, sobre todo si no tienen compañía aún, ¿verdad? Si lo tienen bajo título personal y tienen deuda y tienen ingresos y a veces diferentes ingresos por diferentes partes que sucede, te Sí, tienen que apoyar en ti. Ba- básicamente, la clave para los empleados independientes es mantener las líneas de trabajo, porque claro, pasa mucho, sobre todo, pues, ¿sabes? Las personas que de pronto no tienen mucho tiempo aquí, un año incursionan en un ramo, al siguiente año incursionan en el otro ramo y así van como que buscando un poco explorando un poco las áreas de trabajo, entonces cuando van a aplicar el financiamiento, ciertamente han sido independientes por los últimos 2, 3 años, pero han estado en ramos diferentes. Entonces no existe una consistencia y por este motivo, pues no calificarían para ese momento. Entonces lo ideal sería mantener las líneas de trabajo y recordarnos que el banco va a tomar en consideración el ingreso que está después de deducciones. Entonces, viene toda una planificación estratégica con el tema de los impuestos, pero como les digo, pues no es más que es una planificación. Este es el plan, esto es lo que tenemos que hacer, la persona se prepara y pues ya cuando llegue el momento, el financiamiento lo va a tener aprobado y se va a procesar súper rápido. Tú manejas en la empresa donde tú trabajas diferentes programas, aparte del convencional y el FHA que normalmente Sí. trabajamos. Sí, nosotros trabajamos FHA convencional, que es con taxes, trabajamos todos los programas que son non-QM. Non-QM son aquellos productos donde, donde el banco no va a mirar taxes. Entonces ahí tenemos Bank Statement Program, tenemos Profit and Loss, tenemos 1099, verificación, sí, con verificación de ingresos solamente, manejamos HELOCs, que son líneas de crédito, manejamos Second Mortgage, que también es un préstamo en paralelo o sobre la propiedad que ya el cliente tenga existentemente, no se modifica el préstamo actual. Manejamos también programas para inversionistas locales y extranjeros. También tenemos para los inversionistas locales y extranjeros, manejamos también el DSCR, que es un programa sin verificación de ingresos, netamente para inversionistas. Súper sencillo, prácticamente aquí lo que tenemos es que demostrarle al banco que la propiedad se va a pagar por sí sola y todo eso se hace por medio del análisis de la renta con el tasador. El tasador hace todo este trabajo. Entonces, sí, manejamos diferentes programas. Por ejemplo, una persona que viva en Nueva York y no tiene vivienda en Nueva York y quiera comprar en Florida, pero no se va a mudar de una vez,
¿qué programa tú le recomiendas a esa persona? Ok, en este caso, como no se va a venir a vivir de una vez, definitivamente tiene que comprar como inversionista. Entonces aquí tendríamos que ver el escenario, porque si es una persona de W2, pues sería un préstamo convencional regular, 15%, 15 o 20% down payment, dependiendo de los fondos que la persona tenga disponible. Si es una persona que es dueña de negocio, pudiésemos ofrecerle un Bank Statement Program. O si es una persona que tiene muy buen puntaje de crédito y está cómodo con el tema de dinero, es decir, entre 20 y 25%, definitivamente un DSCR que es sin verificación de ingresos. Entonces, pues la verdad tendríamos que estudiar un poquito mejor el escenario. Cada caso es diferente, pero hay opciones. Fíjate, me dijiste tres opciones. Ese mercado yo lo estoy manejando ahorita y la verdad que ellos piensan mucho en el retiro, no para ahorita, pero para tener algo a futuro y venirse acá a vivir un poquito como por tema clima y clima taxes. Claro, sí, Ujú. definitivamente, como digo yo, los términos y condiciones del financiamiento van a depender de la ocupación que se le va a dar a esa propiedad una vez que esté cerrado el financiamiento. Entonces, si son personas que no se van a poder venir a vivir de una vez, pueden comprar como inversionista, incluso se me pasó por alto, pueden comprar también como propiedades vacacionales y el down payment allí es un poquito menos. Si es un convencional, hablamos de 10%, si es con Bank Statement Program, hablamos de 15% aproximadamente. Ujú. No, hay opciones, lo importante es que hay muchas opciones. Bueno, de verdad que muy contenta con todo tu apoyo y espero que de verdad pronto nuestros clientes e inversionistas y primeros compradores se animen para que tengamos una reunión uno a uno y podamos darle solución a todas las dudas y todos los temas que puedan tener en este momento. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos hablando y viendo para la próxima. Claro que sí, Narvi, muchísimas gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Ujú.